de un grupito pequeño que era la primera iglesia, los discípulos del aposento alto con los apóstoles, y después del segundo discurso de Pedro, el Espíritu Santo se derrama y comienza a haber dones espirituales en las personas comunes, como vos y yo. La iglesia comienza a crecer, pero había algo que hacía crecer a la iglesia. Y eso es lo que en esta tarde vamos a observar. Quiero que prestes mucha atención en estos 4 versículos del capítulo número 6 de Hechos. El mensaje de esta tarde está contenido en estos 4 versículos. Por favor, presta mucha atención. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, a quien pondremos sobre esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo ya me puedo ir, porque el mensaje está contenido en estos 4 versículos. Y es un mensaje para tu vida y para la mía. Pero no me voy a ir. Voy a estar un ratito más para contarte algunos detalles de estos versículos. Vamos al versículo número 1, por favor, y lo vamos a dividir en algunas partes. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, la primera cosa que quiero decirte es que el único factor de crecimiento que existe dentro de lo que es la iglesia del Señor está manifestada a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia no puede crecer si la presencia del Espíritu Santo de Dios no está allí. El respaldo de lo que sucedía en el libro de los Hechos estaba dado por el sello del Espíritu Santo. Y ese sello no estaba establecido en una institución, estaba establecido en las vidas. Esto significa que vos y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que ser conscientes de no apagar el Espíritu. ¿Cómo somos conscientes de eso? Tenemos que entender cuáles son las cosas que entristecen el mover de Dios en nosotros. Cuando desobedeces, cuando mentimos, cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando en vez de hacer el bien, simplemente no lo hacemos, estamos pecando. Tanto como si hiciéramos el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si sabes hacer el bien y no lo haces, sos tan pecador o tan culpable como aquel que hace el mal. Y esto entristece la presencia de Dios. No apagar el espíritu significa esto. Significa tener conciencia de lo que Dios quiere. Tener conciencia de que en este primer punto de
el versículo 1, solo el Espíritu puede dar crecimiento y frutos. Nadie más. No es la buena música de un culto. Otras situaciones que pueden interrumpir ese fluir de Dios en nuestras vidas es la falta de búsqueda. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano, por favor. Bien. Ustedes saben que, y si no, cuando seas papá te vas a dar cuenta de esto, que uno necesita que los hijos manifiesten el amor, las necesidades. Cuando un hijo te manifiesta la indiferencia, tu corazón se duele. ¿Sabes lo que sos para Dios? Sos un hijo, sos una hija precioso, con dones y talentos maravillosos que Él ha escogido solo para vos. Ahora mira al que está al lado tuyo y decile, vos no sos igual a ninguna otra persona creada en toda la historia de la humanidad. Si es muy largo, te lo vuelvo a repetir. Te lo sintetizo. Sos único, sos única. Algunos dirían, gloria a Dios. Pero ese no es el punto al cual quiero referirme. La realidad es que tus talentos, tus características, no los ha tenido nadie, ni los tendrá nadie más por delante. Cuando vos te distanciás de la conexión con Dios, papá sufre. El corazón de papá Dios se entristece. Eso también es entristecer al Espíritu Santo. Hace un instante cantábamos que queríamos estar permanentemente a los pies del Señor. A veces físicamente no lo podemos hacer, pero sí lo puedes hacer desde tu mente, desde tu intencionalidad. Desde allí, Él pretende que estés conectado cada instante con Él. Por eso en la suma de cada individualidad, en la suma de la presencia de Dios que hay en vos, que hay en vos, que hay en vos, esto es la iglesia. Y esto es lo que sucedía en la iglesia primitiva, que era tan sorprendente para Jerusalén. Jerusalén, una ciudad que estaba muy complicada, estaba invadida, había muchas luchas intestinas a través de los que eran hiperreligiosos, de los que eran menos religiosos pero querían imponer su voluntad a través de la violencia. Los que estaban por allí y no les interesaba absolutamente nada de Dios. Estaban los romanos. Habían dejado, el imperio griego había dejado una marca muy fuerte. Estaban los más ortodoxos, estaban los menos ortodoxos. Sin embargo, este versículo nos dice que había una multitud. Leemos de nuevo el versículo número 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. El primer punto que estamos desarrollando tiene que ver con la cantidad de discípulos que crecían y no tenían espacio, así que se reunían al aire libre, pero crecía porque la gente veía
algo diferente que no les daba el plano ortodoxo religioso. Ellos veían vida, presencia de Dios. Ellos veían que el Espíritu Santo se movía en la suma de las individualidades. El punto número 2 de este mismo versículo tiene que ver con el conflicto que sucedió entre los, como dice esta versión, los helenistas, que eran los griegos, y los hebreos, que eran los judíos. Quiero decirte que en ese periodo de la historia se hablaban 3 idiomas en Jerusalén. Se hablaba hebreo, arameo y griego. El griego porque la herencia del imperio anterior a los romanos había dejado. El arameo, ¿sí?, que tiene que ver con las raíces del idioma hebreo en un tipo de línea, y el idioma hebreo netamente. Ahora, para que puedas entender esto, yo me preguntaba, ¿pero qué? ¿Jesús hablaba los 3 idiomas? No hay ningún lugar en la Escritura que nos diga esto, pero él, por ejemplo, cuando Pilatos lo interrogaba, Pilatos no había aprendido hebreo ni arameo. Los romanos nunca aprendían el idioma de los que eran esclavos o los pueblos que ellos subyugaban. Jesús le contesta a las preguntas, o al menos a la última pregunta de Pilatos. Entonces, esto tiene que ver con esta panorámica que te estoy dando de ese momento de la historia. Aquí los griegos y los judíos juntos estaban compartiendo la nueva experiencia del cristianismo. Pero siempre que la iglesia crece, y este es el punto número 2 dentro del primer versículo, siempre Satanás se coloca en el medio. Mientras más busques de Dios, el enemigo más va a atacarte, pero vas a tener más poder para resistirlo. Siempre, en cada escalón del crecimiento, existe un ataque del enemigo. Punto número 3 de este versículo. Quiero decirte que la murmuración es una fuerza destructiva y diabólica. A veces comentamos algo y tiramos un tiro por elevación, no diciendo las cosas, pero sí atacando a una tercera persona. Eso es de Satanás, mi hermano. Eso no es palabra de Dios puesta en tu boca. Dios habla de que no debemos murmurar en las tiendas. Bueno, no vivimos en las tiendas y aquí tampoco tenemos, pero no debemos murmurar en los pasillos. Te voy a dar la definición de lo que yo pienso que es la murmuración. Creo que te lo he dicho algunas veces, pero me gustaría que lo retengas y lo apliques. Murmurar es hablar de 3 estando 2. Si vas a elogiar a la tercera persona, eso está bárbaro. Si vas a hablar de los dones, si vas a hablar de la bendición que es esa persona, eso está muy bien. Pero si vas a tirar un tiro por elevación,
aunque no menciones a la persona. Eso no es de Dios. La murmuración siempre intenta dividir. Este versículo número 1 tiene tantas cosas que quiero que Marian lo vuelva a leer y que lo vuelvas a escuchar atentamente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. El punto número 4 de este versículo, de este primer versículo, mira todo lo que tiene este primer versículo. Quiero que ahora escuches el potencial negativo que puede tener tus declaraciones. El potencial negativo que puede tener algo que vos comentás de un tercero. A veces comentamos cosas de un tercero porque queremos elevarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que bajar a la otra persona para subir nosotros. Otras veces hablamos mal porque tenemos envidia. Otras veces hablamos mal porque tuvimos un mal día y disparamos para cualquier lado. Pero quiero que escuches lo que dice Santiago. Santiago, en el capítulo número 3, verso del 8 al 12, habla de la lengua. Y es muy poderoso lo que dice. Quiero que prestes mucha atención a estos versículos. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable. ¡Wow! ¿Sabías que tenías adentro de tu boca esto? Lleno de veneno mortal. No te muerdas la lengua. No te muerdas la lengua, por favor. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. ¿Estás entendiendo? Desde la perspectiva de Dios, ¿por qué el murmurar es malo? ¿Y por qué en la palabra dice, muchachos, no murmuren? En otro pasaje dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. A ver, mira el que está al lado tuyo y decirle, basta, no puede ser, no puede, no, esto no va más. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible esto? No, no es posible. Bueno, tu boca tiene que controlar lo que dice. Tu lengua tiene que hacerlo. El ejercicio sería pensar antes de hablar. A ver, repetí esto. Pensar antes de hablar. Difícil, ¿no? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Esta es la realidad. Si vos estás lleno de la presencia de Dios, lo que tiene que salir de tu boca es bendición. Y te ves recordar que no podemos apagar el espíritu, porque si apagamos el espíritu, realmente pasamos a ser personas
como las que estaban antes en tu vida, como lo que eras antes de conocer al Señor. ¿Alguien quiere volver a eso? Yo no quiero volver a eso. Lo necesario es mantener la presencia del Espíritu Santo viva en nuestras vidas. Vamos al versículo número 2 de Hechos capítulo 6. Primer parte. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Frente a una situación de crisis como la que se estaba viviendo en la iglesia primitiva, había que tomar decisiones. Así que los 12 dijeron, bueno, hay mucha gente, pero también es muy grande el mover del enemigo. Es muy grande el conflicto que se está generando. Vamos a convocar a todos y vamos a hablar de esto. Y vamos a sacar a luz lo que se mueve en la sombra. Porque cuando lo haces, el enemigo empieza a retroceder. Cuando vos sacás a luz lo que está en la oscuridad, el enemigo es descubierto y empieza a retroceder. Y este es un mensaje para todos. Un mensaje que te toca a vos, que me toca a mí, que toca a nuestros hijos. Necesitamos entender que la presencia del Espíritu Santo es lo más importante que tenemos y es lo único que necesitamos. Por eso, este mensaje llega hoy a tu corazón para que puedas armar un proyecto en tu vida diferente. Empezando hoy mismo, esa búsqueda intencional, esa búsqueda con todas tus fuerzas, esa búsqueda de la presencia de Dios que es la que transforma nuestras vidas. La segunda parte de este versículo 2 dice lo siguiente. Y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A ver, ¿qué estás haciendo que está ocupando el lugar del aprendizaje de la palabra de Dios? ¿Qué cosas podrías dejar de hacer? Los 12, inspirados por el Espíritu, le dijeron a la multitud de discípulos, muchachos, nosotros no podemos servir más las mesas. Nosotros tenemos que ocuparnos de lo importante y es buscar la palabra de Dios. Quizás podrías dejar de ver alguna película en Netflix. O quizás podrías, en vez de escuchar tanto tiempo las noticias, dedicarte a reflexionar sobre lo que Dios dice, sobre lo que va a acontecer. Si te interesa el futuro, tenés material en la palabra de Dios para entender el futuro, a través de las palabras proféticas. O quizás tengas que dejar de ver novelas, un cachito. No digo, sí, que nada, que quemes el televisor. No te estoy diciendo eso. Un poquito, baja un poquito y subí en lo otro, en lo importante. Porque acá tenés ejemplo en los discípulos. Ellos entendieron que no podían seguir sirviendo a la multitud de discípulos. Querían honrarlos, querían bendecirlos, pero ellos necesitaban hacer otra cosa, meditar en la palabra de Dios. Ese es el desafío que traigo para tu vida en esta tarde. Un poquito más de palabra y un poquito menos de
las cosas que pueden distraerte. Vos allí le podés poner el nombre. Yo no sé cuáles son. La segunda parte de este segundo versículo nos dice, primero, la búsqueda de Dios a través de su palabra para poder servir adecuadamente. Entonces, el principio no es servir. El principio es hacerlo adecuadamente, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo influya en tus pensamientos, en tus actos, en tu caminar. Esto es lo que ellos decidieron hacer. Pararon la máquina y decidieron hacer y poner primero al Señor. Vamos al versículo número 3, por favor. Escojan, pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Yo no estoy entendiendo muy bien, pero los que servían las mesas tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Era tan importante servir las mesas? ¿Acercarte un vaso de agua? ¿Acercarte un plato de comida? ¿Sabes? Para Dios, lo importante comienza allí. Hagas lo que hagas, muevas lo que muevas, limpies lo que limpies, lo tenés que hacer lleno de la presencia de Dios. Es lo único, es lo que necesitamos, es lo único que necesitamos. Pero siempre es difícil. Siempre estamos luchando con pensamientos que nos bombardean, luchando con personas que nos distraen, luchando con situaciones que nos desestabilizan, luchando con ¿qué va primero? La simple tarea de servir las mesas tiene que estar respaldada por 3 cosas. Testimonio, llenura del Espíritu y sabiduría. ¿Podemos volver a leer el versículo, por favor? Escojan, pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 hombres que sean de buen testimonio. 1, llenos del Espíritu 2 y de sabiduría, 3. a quienes pondremos sobre esta tarea. 3 elementos para servir las mesas. ¡Wow! Cuando Dios me daba esto, me hacía pensar cuántas veces hemos hecho cosas que no sirvieron para nada, que no le sirvieron a Dios y que no le sirvieron a nuestros hermanos, porque no estuvimos en el lugar adecuado, no estuvimos exactamente en la frecuencia que Dios quería. No estábamos dando un buen testimonio, no estábamos llenos del Espíritu y no teníamos sabiduría para tomar decisiones. Quizás vos digas, bueno, en realidad no tengo nada de esto, así que no voy a hacer nada. No, pará. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo todo lo contrario. Te estoy diciendo que tenés que buscar de Dios más y más. Tenés que estar lleno del Espíritu Santo y tenés que poner las manos en el arado, porque eso es lo que Dios quiere. Dios te ha dado dones, talentos, para que hagas esto. Y si no sabes cuáles son los que están operando en tu vida,
decirle al Señor que te los muestre y te vas a sorprender de todo lo que Él te ha dado, porque Él te da sin medida. Hay un pasaje que habla de esto y nos dice que Él nos da una buena medida que es remecida. ¿Sabes lo que es remecida? Es cuando vos tenés un pote de harina y le movés para que el aire salga. Y rebosante. Esa es la medida de los dones y talentos que Dios derramó sobre tu vida. Tenés que aprender a descubrirlos y tenés que buscar lo importante y dejar de focalizarte en lo que no es importante. Pero este es un juego que Satanás nos hace a todos. Constantemente, él pasa y nos patea la antena. Y entonces la frecuencia se empieza a mover y ya no vemos con claridad y la recepción ya no es tan clara y nos cuesta. Seguimos un poco más. Vayamos al versículo número 4. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El punto número 4 nos habla de estos dos elementos, la oración y leer la palabra. ¿No es así? No, no es así. El pasaje no dice leer la palabra, el pasaje dice el ministerio de la palabra. Está unos escalones mucho más arriba que simplemente leer un ratito la palabra de Dios. El ministerio de la palabra es lo que Dios utiliza para transmitir su pensamiento, transmitir la vida. El verbo es Jesús. La palabra es Jesús. Cuando el capítulo número 1 de Juan, del Evangelio de Juan, habla del verbo, habla de la acción de la palabra, que se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. El comprender lo que la palabra hace en tu vida es lo que va a hacer cambiar tu posición. Porque el Espíritu Santo puede usar cualquier situación, pero Él va a utilizar lo que vos hayas recepcionado de su palabra. La misma palabra de Dios dice que Él traerá a memoria todo lo que Dios haya dicho, pero lo tenés que leer. Entonces, esa búsqueda de Dios que se encuentra dentro del ministerio de la palabra es lo que necesitamos entender. Para que el Espíritu transmita el fuego de Dios, tenemos que transitar el camino de 1, la oración, y 2, el ministerio de la palabra. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios en sus vidas? Yo lo quiero. Es lo más importante que te puede suceder. Y en esta búsqueda está tu disposición. ¿Sabes? Dios puede moverse por allí en 2 personas, aquí en el centro en 3 o 4, en este costado en 4 o 5, y en el resto no pasa nada. ¿Cómo es esto? Dios hace
discriminación de personas. ¿Sabes cuál es el punto? El punto está en tu corazón. Porque si vos decidís hoy que el Espíritu de Dios toque tu vida, lo va a hacer, porque Él está en medio nuestro. Pero vos sos el responsable de decirle sí o no. La conclusión de este mensaje es la siguiente. Nunca el Espíritu de Dios y sus frutos pueden ser reemplazados. Quizás vos creas que simplemente al levantar los brazos estás siendo espiritual. Pero la realidad es que no pasa por allí. La realidad es que pasa por tu corazón. Y si en tu corazón hoy decís que sí y le das permiso, porque ese es el punto. El punto es que vos le des permiso al Espíritu Santo para que haga algo nuevo y llene tu vida. La magnitud del poder de Dios, la presencia de su Espíritu quiere hacerte bien. Y si vos podés comprender esto y podés darle lugar a esa presencia, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Qué bueno que nos acompañaste hasta el final y hayas disfrutado este tiempo. Podés ver este mensaje, seminarios, talleres, conferencias y mucho más en la cuenta oficial en YouTube de Jorge Goldstein. Suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dios te bendiga.